Muchas gracias, diputado presidente. Buenas tardes a todas las diputadas y diputados. Por acuerdo de la 60ª legislatura, fue encomendado a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos sustanciar en lo conducente el proceso dispuesto en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para elegir o reelegir a la o al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, realizado para este propósito una consulta pública a la sociedad civil, organismos públicos y privados que tengan por objeto la protección y defensa de los derechos humanos. En cumplimiento de la encomienda de la legislatura y con apego al acuerdo por el que se estableció el proceso y la convocatoria, publicado el 28 de julio del año en curso en la Gaceta del Gobierno, nos permitimos con fundamento en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo previsto en los artículos 13A, fracción 13ª, inciso C, 70, 73, 78, 79 y 80 del reglamento de este Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y para efectos de lo señalado en el artículo 18 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, emitir el siguiente dictamen. Antecedentes. 1. El actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, de conformidad con el decreto 212, expedido por la 59ª legislatura, fue electo por el periodo de 4 años, comprendido del día 3 de agosto del 2017 al 2 de agosto del año 2021. En consecuencia, habiendo concluido el periodo constitucional y legal del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, corresponde a la 60ª legislatura, en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, elegir o reelegir al o la presidenta o presidente de ese órgano protector de los derechos humanos en nuestro Estado. 2. En este contexto, la 60ª legislatura en sesión celebrada el 27 de julio del año 2021 y por unanimidad de votos, aprobó el acuerdo por el que se establece el proceso y la convocatoria para elegir o reelegir a la presidenta o el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, mismo que fue publicado el 28 de julio del citado año en el periódico oficial Gaceta del Gobierno y en 2 periódicos estatales de mayor circulación. 3. A través de este acuerdo, la 60ª legislatura, considerando la importancia de la preservación y protección de los derechos humanos en el Estado de México, determinó convocar a una consulta pública a la sociedad civil, organismos públicos y privados que tuvieran por objeto la protección, defensa de los derechos humanos, y encomendó en lo conducente a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos desarrollar el proceso correspondiente. El proceso para elegir o reelegir presidente de la Comisión de Derechos Humanos se desarrolló conforme al tenor siguiente. Las y los aspirantes debieron cumplir y acreditar de manera debida, fehaciente y oportuna ante la Junta de Coordinación Política de la 60ª legislatura los requisitos establecidos en el artículo 17 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. En caso de que el actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos decidiera participar en el proceso, en términos de lo establecido en el 7º párrafo del artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en ejercicio de su derecho a ser considerado para un segundo periodo, podría registrarse formalmente en los plazos y términos establecidos en el presente proceso, comparecer en igualdad de condiciones que las demás candidatas y candidatos, y de ser considerado para ocupar el cargo un periodo más, durará en su responsabilidad 4 años y solo podrá ser removido de sus funciones en términos del título 7º de la Constitución del Estado. Las y los aspirantes
hicieron llegar la documentación correspondiente los días 30 y 31 de julio, en horario de 10 a 17 horas, en la oficina de la Secretaría Técnica en la Junta de Coordinación Política del recinto del Poder Legislativo, ubicado en Plaza Hidalgo sin número, Colonia Centro, Toluca del Lerdo, Estado de México, con código postal 50,000. Las y los aspirantes fueron convocados a entrevista por integrantes de la Junta de Coordinación Política para que se presenten y hagan una exposición de su plan y programa de trabajo y, en su caso, den respuesta a preguntas que se les podrán formular, debiendo presentar la documentación señalada en la propia convocatoria. Las entrevistas de las y los aspirantes se llevaron a cabo el día 3 de agosto a partir de las 10 horas en las oficinas de la Junta de Coordinación Política en el recinto del Poder Legislativo, de acuerdo con el horario del orden de registro. Lo anterior fue notificado a cada uno de los aspirantes de manera personal y o vía electrónica. Las personas comparecientes que por alguna razón no se presentaran a su entrevista no fueron considerados en el proceso de elección o, en su caso, reelección de la persona titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Junta de Coordinación Política determinó que las entrevistas fueran de manera virtual y se notificó a las personas aspirantes. Con base en la evaluación documental de idoneidad, las entrevistas, la propuesta de programa de trabajo, la experiencia en materia de derechos humanos o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales, la Junta de Coordinación Política analizó las propuestas, las remitió a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, quien integra el dictamen correspondiente y formula la propuesta de terna para el cargo, sometiéndolo a la consideración de la legislatura. Con apego al proceso indicado, se registraron también me está indicando que fueron virtuales y presenciales. Dichas propuestas remitieron a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, quien integró el dictamen, formuló la propuesta de terna para el cargo, sometiéndolo a la consideración de esta legislatura. Con apego al proceso indicado, se registraron 8 aspirantes y asistieron 7 a entrevista. Las y los aspirantes acreditaron el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 17 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. La Junta de Coordinación Política, con apego al proceso aplicable, verificó el cumplimiento de los requisitos legales y el día 3 de agosto, a partir de las 10 horas, en las oficinas de ese órgano de la legislatura, entrevistó a las y los aspirantes, conoció su programa de trabajo, sus datos curriculares, su experiencia en materia de derechos humanos, otras actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales. Cabe destacar que en las entrevistas las y los aspirantes tuvieron tiempo suficiente para expresar lo que consideraron pertinente y, en su caso, dieron respuestas a las preguntas que les formularon los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política. Con base en la evaluación documental de idoneidad, las entrevistas, la propuesta del programa de trabajo, la experiencia en materia de derechos humanos o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales, la Junta de Coordinación Política analizó las propuestas y remitió a esta comisión legislativa la terna correspondiente, conformada por Mirna Araceli García Morón, Edgar Humberto Cruz Martínez y María Guadalupe González Jordán, destacados por cumplir con los requisitos legales, su trayectoria profesional, conocimientos y experiencia en la materia y su perfil idóneo para el desempeño del cargo. Lo anterior se ha hecho del conocimiento a esta comisión legislativa para su efecto de análisis
integración del dictamen y formulación de la propuesta, que en su oportunidad será presentada a la legislatura en pleno. Es cuanto, diputado presidente, Comisión Legislativa de Derechos Humanos. Gracias. Gracias, diputado.